Esta del día en Onda Vasca con Nerea Kortajarena, portavoz de H. Bildu en el Parlamento Vasco. Señora Kortajarena, egunon. Egunon. Ayer el PNV celebró su Alderdi Eguna con muchos mensajes. Quiero empezar preguntándole por el claro mensaje que dio el presidente de Euskadi Buru Batzar, Aitor Esteban, respecto al nuevo estatus vasco y al nuevo estatuto vasco, fijando las condiciones para llegar a un acuerdo. Decía el líder jeltzale que es necesario un salto real, y ahí en ese salto real estará el PNV. Yo le pregunto, ¿hasta dónde puede acordar EH Bildu con los jeltzales ese nuevo estatus vasco, señora Kortajarena? Bueno, nosotras celebramos que ayer el señor Esteban hiciera referencia a ese salto cualitativo, creo que señaló, y nosotras estamos también ahí, y a partir de ahí, pues ya sabes lo que toca en este momento, ¿no? Mucho trabajo y poco ruido, así que ese salto yo creo que solo se puede dar de la mano de Euskal Herria Bildu y eso requiere mucho trabajo. ¿Y hasta dónde, insisto, se podría llegar en ese acuerdo con la formación jeltzale? ¿Dónde está el límite ahora mismo en el contexto político en el que nos movemos? Se lo pregunto también porque el socio de gobierno, PSE, dice que donde esté el derecho a decidir o el derecho a autodeterminación, ahí los socialistas no van a estar. Bueno, como he señalado, creo que la posición la hemos marcado en muchas ocasiones. Yo creo que ya es manifiestamente clara que nosotros consideramos que ese nuevo estatus tiene que tener un reconocimiento a lo que somos, que es una nación, tiene que recoger también el derecho a decidir y tiene que tener un fondo de poder mucho más amplio del que tenemos ahora para poder abordar los retos que tenemos por delante, que requieren otro fondo de poder, y también tiene que marcar, como no, otro tipo de relación con el Estado, ¿no? Tiene que marcar una relación de igual a igual, porque en este momento el punto de partida o la situación que tenemos es la de un estatus absolutamente erosionado, limitado constantemente. Creo que se llamaba la erosión silenciosa, ¿no? Que ha hecho que incluso haya un documento del propio gobierno vasco que habla de que se pueda poner en cuestión en este momento nuestra autonomía, ¿no? Con lo cual yo creo que son esos elementos los que ya se han puesto encima de la mesa: el reconocimiento que somos una nación, el derecho que tenemos también a decidir nuestro futuro libre y democráticamente, y también a ese nuevo fondo de poder y la nueva relación de igual a igual con el Estado, y sobre todos esos elementos es sobre los que toca hablar mucho y dialogar mucho. ¿Se van a poner a ello desde ya, en este inicio del curso político? Bueno, y sí, ya se sabe que existen esas relaciones, que existen esos diálogos, y desde luego, pues teniendo en cuenta que, como hemos dicho muchas veces, en este momento está abierta esa ventana de oportunidad, pero que no sabemos cuánto puede durar, pues es importante que esos trabajos se realicen con la intensidad y con esa referencia temporal que tenemos, ¿no? ¿Con Pedro Sánchez en el gobierno español puede resultar este contexto más fácil o más flexible? Hombre, entiendo que con este gobierno, o en estas circunstancias que tenemos en este momento, hay una ventana de oportunidad, y es lo que se ha manifestado, y en lo que parece, desde luego, que todas coincidimos, ¿no? En que la ventana de oportunidad está abierta en este momento y que este es el momento, ¿no? Porque además en las últimas semanas hemos escuchado muchas referencias bueno, pues a que puede ser cada vez más real la posibilidad de que llegue un gobierno de la mano de la ultraderecha, o sea, que eso llegue al Estado, y con eso bueno, pues que pueden llegar, creo que decía, tiempos oscuros el Lehendakari Pradales. También hacía referencia a esos tiempos oscuros el propio Esteban ayer. Pues entiendo que en ese contexto tenemos que entender que, y nosotros compartimos, que teniendo en cuenta que esos tiempos oscuros pueden poner en cuestión nuestros derechos y también nuestra propia identidad nacional, pues es ahora el momento en el que tenemos que aprovechar para que esa ventana de oportunidad pueda dar su fruto. ¿Es el único punto en el que ahora mismo puede haber una capacidad de llegar a acuerdos con el PNV por parte de H. Bildu, señora Kortajarena, teniendo en cuenta que Arnaldo Otegi ha dicho que hay que dar un giro de 180 grados a las políticas del país? Bueno, yo creo que eso es lo que ayer dijo Esteban, ¿no? Que parece que él señalaba que no había ninguna posibilidad de acuerdo más allá del nuevo
del nuevo estatus. A mí me sorprende mucho, ¿no? Y creo que seguramente también son declaraciones que se hacen ahí en Foronda, rodeado de los tuyos, en ese subidón que dan este tipo de actos, pero creo que le falta un poco de realidad a esa afirmación que se hacía, ¿no? Creo que los tiempos han cambiado mucho. En los últimos 10 años la situación política ha cambiado mucho. Fíjate, ¿no? En las últimas elecciones europeas, pues las elecciones las ganó Euskal Herria Bildu. Estamos empatados en el Parlamento a escaños. Hay más diputados y diputadas de Euskal Herria Bildu que del PNV en Madrid. Gobernamos casi, ¿no?, la mitad de los municipios en esta parte del país. Creo, por tanto, que la situación ha cambiado mucho, ¿no? Pero sobre todo si atendemos a la situación que vamos a vivir ahora, los retos a los que nos enfrentamos y también, digamos, a esas amenazas a las que nos enfrentamos, yo creo que hay cuestiones en las que seguramente no nos vamos a poner de acuerdo de ninguna manera. Puede ser seguramente uno de los ejemplos la vivienda, pero nosotras nos comprometemos en todo caso a presentar alternativas y hacer un debate de altura en esos casos. Puede haber otras cuestiones en las que, bueno, pues llegaremos a acuerdos parciales que yo creo que también son importantes. Es el caso, por ejemplo, de la mesa de salud que se desarrolló el pasado curso político, y creo que hay otras cuestiones en las que sí o sí nos vamos a tener que entender. Es que creo que hay cuestiones en las que los acuerdos de país no tienen otra alternativa, ¿no? Y creo que hay un ejemplo claro sobre el que debatiremos, por ejemplo, este mismo jueves en el Parlamento, y es la situación que tiene el euskera, esa ofensiva judicial a la que se enfrenta, pero más allá de eso también esos escenarios que se nos hacen prospectivos a futuro si no tomamos medidas y si no tomamos decisiones y cambiamos las políticas lingüísticas, ¿no? Como eso, pues podemos hablar de educación, podemos hablar de políticas climáticas, podemos hablar también de lo que es la modernización de la administración, ¿no? Con lo cual creo que es necesario entender que los tiempos que vivimos pues hacen necesario pues que se dejen de lado quizás escenificaciones como las que hemos visto estos días, en los que se subraya y se señala constantemente lo diferentes que somos. Yo creo que no hace falta ahondar en esas diferencias, si ya las conocemos. Yo creo que la ciudadanía es perfectamente consciente de que Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu tienen dos proyectos políticos diferentes, ¿no? Pero la realidad es que el futuro al que nos enfrentamos pues hace que sean necesarios algunos acuerdos y creo que el principio de realidad también los hace necesarios. Y en materia de vivienda, señora Kortajarena, se lo digo porque, bueno, en las últimas semanas, tanto del Gobierno vasco como del propio PNV, se ha pedido la implicación de H. Bildu en esas políticas de vivienda del Gobierno vasco, teniendo en cuenta pues lo que usted nos decía antes, que en el ámbito municipal hay muchos ayuntamientos gobernados por Bildu. No, y de hecho la implicación en políticas de vivienda Euskal Herria Bildu es incuestionable. Los avances que se han dado en materia de vivienda en los ayuntamientos que gobierna EH Bildu pues son constatables, ¿no? Que fue un ayuntamiento de Euskal Herria Bildu el primero que hizo todo el procedimiento para ser declarada zona tensionada. Es un ayuntamiento de Euskal Herria Bildu el primero que ha aplicado el canon de las tasas vacías. Es decir, hay experiencias en este sentido muy importantes y seguramente por eso también el consejero de Inés Itxaso, bueno, pues acude a muchos de estos ayuntamientos a reivindicar también esas políticas de vivienda al tiempo que desarrolla otras o que se tiene que comer otras políticas de la mano del PNV en el Parlamento, ¿no? Yo creo que la implicación en este sentido es clara y no tenemos que señalarla más. Aquí la cuestión es que tenemos opiniones muy diferentes o posiciones muy diferentes en relación a la cuestión de la vivienda o la resolución, digamos, de este problema de dimensiones enormes. Este mismo verano hemos podido constatar cómo nos hemos encontrado nuevamente con precios récords en la vivienda, ¿no? Y ante eso, lo que nos plantea el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista es una contrarreforma, porque así lo considera
consideramos nosotras. Este paquete de medidas urgentes es una contrarreforma con letras mayúsculas que, para justificarse, lo que se nos plantea es que los promotores y tal no tienen suficientes beneficios, ¿no? Aunque estamos en esa situación de precios récords, ¿no? Yo creo que es un momento que requiere cambiar drásticamente las políticas de vivienda, porque la situación que tenemos ahora es más que evidente y hace más evidente señalar que estas políticas han fracasado. Son políticas que nos llevan a tener las peores tasas de emancipación, a tener unos precios en lo referente a la vivienda récord y a tener el mayor número de personas solicitantes de vivienda protegida en Alokabide. Creo que ante esas evidencias, pues es evidente que lo que toca hacer es dejar de lado esas políticas de corte neoliberal, ¿no? En la que quien rige es el mercado y los grandes promotores, esas políticas inmobiliarias dejarlas de lado y hacer políticas de vivienda realmente públicas, que es lo que toca en este momento, que garanticen el acceso a una vivienda. Aitor Esteban reclamaba para su partido el centro político. ¿Está el PNV en la centralidad política de Euskadi? Bueno, yo es que la verdad, este tema del centro político me resulta un poco así, ¿no? Porque no sé si la centralidad política no es muchas veces quedarse a mitad de camino, ¿no? Y en el caso de la política de Araba, Guipúzcoa y Vizcaya, no sé si ese quedarse al camino no significa seguir en la rotonda en la que llevamos muchos años, ¿no? Yo creo que ahí, en el momento en el que estamos, lo que toca es entender que necesitamos un cambio en muchas políticas, ¿no? Y que necesitamos además tomar posiciones claras que nos permitan salir de la rotonda en la que llevamos muchos años en muchas cuestiones, ¿no? Y un ejemplo claro es el del euskera. No toca ya centralidad, lo que toca es saber qué políticas tenemos que poner en marcha y tomar esa dirección, ¿no? Con lo cual yo creo que este tema de la centralidad, no centralidad, que además curiosamente este mismo fin de semana reclamaba Feijóo, pues a mí me suena a eso, ¿no? A rotonda, me suena a poca ambición y me suena también a la dificultad que se está demostrando de entender la trascendencia del momento que estamos viviendo y la valentía que requieren las políticas en este momento. Y en política migratoria, señora Kortajarena, ¿se está haciendo bien en Euskadi en la medida de sus posibilidades, teniendo en cuenta, bueno, pues que se está reclamando, sobre todo por parte del Gobierno vasco y Lehendakari Pradales, un cambio en ese sentido, por supuesto, dependiendo del Gobierno de España? Con ese plan que ha presentado el Partido Popular y Núñez Feijóo este fin de semana, ¿usted cree que se está haciendo bien en Euskadi en la medida, insisto, de nuestra competencia? Mira, yo creo que Euskadi, o Araba, Guipúzcoa y Vizcaya tienen una cosa que no tienen muchos países o muchos pueblos, ¿no? Y es un pacto por la migración. Un pacto por la inmigración que establecía un suelo, ¿no?, en el que todas nos encontrábamos, pero sobre todo el que marcaba un poco el camino para ser un país de acogida. Que es lo que acordamos todas y todos que queremos ser. Y creo que en este sentido, pues para ser ese país de acogida que queremos ser, pues necesitamos ser competentes también en esa materia, y esto sí que lo compartimos con el Partido Nacionalista Vasco y también con esa reivindicación que se ha hecho del Lehendakari Pradales, ¿no? Pero es verdad que también hay cosas que en los últimos tiempos, no te voy a mentir, me preocupan. Y me preocupan algunos mensajes con una ambigüedad un poco, creo que bastante medida, ¿no? Hemos tenido en los últimos meses algunas señales pues que sitúan, que generan una sensación que a mí me da cierto miedo, ¿no? Este mensaje, por ejemplo, también que se mandaba ayer: las puertas están abiertas, pero solo para quien cumple las normas. Bueno, este tipo de cosas, ¿no?, que yo creo que alimentan un marco que está siendo en este momento muy abonado por la derecha y la ultraderecha, ¿no? Yo creo que hay que hacer un discurso
sobre la migración, claro. La cuestión migratoria es una cuestión estructurante de nuestra sociedad. Somos un país cada vez más plural y lo vamos a seguir siendo, cada vez lo vamos a ser más, y esto va a afectar, digamos, a todas nuestras estructuras, y creo que debemos empezar a analizar con el rigor y con la tranquilidad que esto requiere, bueno, qué políticas públicas tenemos que hacer, poner en marcha para hacer efectivo eso que decíamos en el pacto sobre la migración, en el que estábamos todas, menos en el PP. ¿Cómo podemos hacer, cómo desde ese consenso que tenemos creado en relación a los derechos humanos, en el derecho, digamos, a migrar, pero también en ese derecho a ofrecer, o esa necesidad de ofrecer una acogida integral y hacer, digamos, efectivo el derecho a una ciudadanía universal, cómo podemos organizar nuestras políticas públicas para hacer efectivo? Pero creo que en ese sentido responsables políticos tenemos la obligación y tenemos la responsabilidad de no trasladar lo que no es y de no hacer creer lo que no es. Y en ese sentido yo creo que esos mensajes, esas ambigüedades que se van lanzando, ¿no? que hay incluso veces que hacen pensar que aquí estamos viviendo una avalancha o que estamos viviendo, no sé, ¿no? Recuerdo porque esta misma semana se hablaba Elizabeth Echanove de la necesidad de cambiar el modelo de acogida, ¿no? Bueno, pues si hay situaciones de tensionamiento, pues hablemos también de la necesidad de aumentar la oferta, qué tipo de cuántas plazas tenemos que aumentar de acogida, qué tipo de servicios, de políticas públicas tenemos que activar para hacer estas acogidas de manera integral, cómo podemos también abordar los temas convivenciales que puedan surgir en relación a lo que supone la llegada de la migración, pero no juguemos, digamos, a la ambigüedad y no juguemos a alimentar mensajes que nos llegan desde la derecha. Señora Kortajarena, ¿usted cree que la Ertzaintza como modelo o como institución está en crisis? Yo creo que tenemos un debate pendiente en relación al modelo policial. Sí lo creo. Creo que hemos visto actuaciones de exceso en los últimos tiempos, pero más allá de eso, creo que también hay evidentemente situaciones que evidencian que se está viviendo una crisis institucional, ¿no? Este verano se ha producido la dimisión de toda la cúpula de Arkaute. No tenemos aún ninguna explicación al respecto. Es una cuestión, por ejemplo, que también en el Pleno de Política General pues no sobre el que no se dio ninguna explicación. Parece que va a haber una comparecencia del consejero Zupiria y ahora lo que conocemos es que ha habido un cambio de sillas, ¿no? Pero cuestiones como estas, ¿no? Cuando hay crisis de este tamaño, pues yo creo que requieren que los debates que estén pendientes se abran. Y vemos que el Gobierno vasco le vemos en una fase como negacionista, ¿no? de negar la existencia de un problema, de una crisis que hay que abordar, aunque ha habido consejeros y consejeras en la anterior legislatura que han evidenciado la existencia de problemas y la dificultad de controlar lo que estaba pasando en la Ertzaintza, y les vemos en esa fase negacionista, como ya les vimos también en el caso de Osakidetza, y es verdad que desde esa negación es difícil articular pues las soluciones que sean necesarias, ¿no? Que desde luego no creo que vayan a pasar únicamente por un cambio de sillas, pero en todo caso sí creo que hay un debate pendiente en relación al modelo policial y que deberíamos abordarlo pues como hay que abordar otras cuestiones cuando existen problemas y se constatan problemas, con la misma tranquilidad. ¿Qué predisposición tiene su partido para acordar los presupuestos vascos del año que viene? Bueno, nosotras lo que vemos en este tiempo es que se han constatado muchas de esas cuestiones que señalábamos en el año pasado, ¿no? Comentábamos que venían curvas, que venían tiempos de incertidumbre, y en ese sentido para nosotras sigue estando en vigor, tiene mucho valor el planteamiento que ya lanzamos
lanzamos el año pasado, ¿no? La necesidad de abordar la cuestión presupuestaria con una mirada mucho más integral, con una mirada de país en lo referente a esta parte del país y sobre todo con una mirada que nos permita optimizar los recursos y establecer bien las prioridades, ¿no? En ese sentido, nosotras afrontamos este debate presupuestario que vaya a venir en las diferentes instituciones con ese planteamiento que ya lanzamos el año pasado, ¿no? De la necesidad de con una visión de país analizar a qué nos enfrentamos y establecer cuáles son las prioridades, y así lo vamos a plantear, pues con la misma voluntad que lo hemos hecho, que lo hicimos el año pasado, lo volveremos a hacer este año. El año pasado esas negociaciones dieron sus frutos pues en Vizcaya, en Áraba, también en el Ayuntamiento, por ejemplo, de Gasteiz. En otros sitios pues no fue posible, pero bueno, veremos lo que pasa este año, porque yo creo que el contexto pues evidencia que aquello que decíamos era real y evidencia también la necesidad de cambiar las dinámicas políticas, ¿no? Y veremos si esta ocasión es posible. Señora Kortajarena, los homenajes que se han celebrado a Txiki y Otaegi, ¿se ha apoderado o apropiado el espectro ideológico, vamos a decir así, de la llamada izquierda abertzale de ese homenaje? Bueno, yo creo que hoy en día en Euskal Herria nadie puede cuestionar que las figuras de Jon Paredes y Ángel Otaegi, Txiki Otaegi, pues sean figuras a reivindicar. Para nosotras y nosotros son un referente antifascista y un referente abertzale, y creo que en ese sentido merecen ser reconocidas y merecen también tener el recuerdo que no han tenido durante todos estos años, ¿no? Máxime en este momento en el que se cumplen 50 años de su fusilamiento, y se cumplen además en un contexto en el que las mismas personas o los mismos que fusilaron a Txiki Otaegi y fusilaron a Labacheta, pues son ahora los que quieren bombardear el Open Arms, quieren eliminar los derechos de los colectivos LGTBI, niegan las violencias machistas o incluso niegan nuestra propia identidad, ¿no? y nuestros derechos como nación. Y en ese contexto creo que de aumento del autoritarismo, de aumento del militarismo, de aumento también de la ultraderecha, creo que esa referencia de Txiki y Otaegi tiene que estar más presente que nunca, ¿no? Esa referencia antifascista y abertzale. Antes de terminar, señora Kortajarena, no me resisto a preguntarle, pues como política, como parlamentaria, tendrá una opinión del pequeño gran escándalo que se ha montado a cuenta de ese campamento de verano en la localidad alavesa de Bernardo, con esas actitudes o acciones o comportamientos de monitores y monitoras de ese campamento con los chavales menores de edad que estaban allí. ¿Usted qué opina? Bueno, pues yo creo que siendo una cuestión en la que está de por medio niños y niñas, y en las que además hay familias, hay muchas familias que estarán pendientes de esta cuestión, creo que es un tema a tratar con mucha sensibilidad. Pero viendo también la reacción y la acción que la ultraderecha está teniendo en este tema, creo necesario que esta cuestión se trate con la sensibilidad que es necesaria. Así también lo pedía el propio consejero Zubiría el otro día en el Parlamento, y espero que las posiciones no estén marcadas por esa agenda o por esas líneas que nos está marcando la ultraderecha. Nerea Kortajarena, parlamentaria de H. Bildu, eskerrik asko, que tenga buen día. Zuei, mila esker.